diferentes sistemas de gestión, seguridad y ahorro de energía, un sistema de comunicación entre los trabajadores más avanzado y eficiente, y disponer de un amplio y completo equipamiento que reconoce las necesidades de los usuarios. Estas son algunas de las características de los denominados edificios inteligentes. En breve vamos a definir exactamente qué es lo que significa este concepto que cada vez va cobrando mayor fuerza en todo el mundo y en lo que sería específicamente las actividades de construcción. Dejábamos una pregunta en el aire. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué quizás la oferta no satisface la demanda habitacional? Pregunta por acá, por ejemplo, Julio Quijada. Gobierno dice que los recursos muy disminuidos van a sus obras. Los demás no tenemos derecho a una vivienda sin meter política, se pregunta él. Claro. Yo pienso que el principal problema es haber politizado el tema de la construcción. Efectivamente, la Misión Vivienda es un programa social y es lo que tenemos que decirle a todos los venezolanos y lo que tiene que explicar el gobierno. Son casas que son adjudicadas, no tienen título de propiedad. Los arquitectos, desde nuestro punto de vista, creemos y confiamos en la propiedad privada. La persona tiene que ser dueña de su vivienda, tiene que decidir si la quiere ampliar, vender, hipotecar, esa es su decisión. Sin embargo, y digo que no debe politizar el tema porque las casas no son regaladas y no son gratis. Ese es otro tema que debemos cubrir. Le hago un ejemplo y un llamado a los compañeros de la Fuerza Armada Nacional, lo que fue el servicio de transporte del ejército, el comando logístico, eso lo arrasaron todo para construir edificios, un bien que era del Estado, un bien que era invaluable como esas instalaciones, y eso quiere decir que sí hubo un costo, claro que hubo un precio, sin hacer ningún estudio de impacto ambiental, ningún estudio de impacto vehicular, y lo peor de todo, en una zona que está al lado de uno de los vertederos principales de basura, como es el de Las Mayas. Pienso que eso ha sido sumamente irresponsable y no va de acuerdo, ni hubo ningún tipo de asesoría a los arquitectos, ni el colegio, ni de ingenieros, ni de arquitectos, y ha sido sumamente irresponsable. Nelson Pérez nos dice por acá, además de la corrupción del monopolio estatal, dice él, están las mafias sindicales, compranes y apoyados. Al tema de los sindicatos, que también es un gran problema o una, digamos, una piedra de tranca para muchos constructores en el país, se le suma pues esto de lo que ya hemos venido hablando, los materiales, además de las dificultades que entiendo también tiene el sector en la adquisición de divisas para poder hacerle mantenimiento a las máquinas y comprar pues nueva maquinaria para realizar sus actividades. Ahora bien, ¿qué propuestas han sido exitosas en el mundo en materia de, digamos, reducir la dependencia de estos materiales que hoy quizás se presentan como una gran dificultad el acceso a ellos específicamente en Venezuela? Fíjate, experiencias hay puntuales, ¿no? en lo referido a edificaciones inteligentes. Pero quería referirme un poco al tema como de contexto, pues, ¿no? De fondo de todo este asunto. Hay un tema cultural, correcto, que honestamente tenemos que ir dejando atrás y tenemos que ir dejando pasar. Hay que cambiar. Porque hay que cambiar en el sentido de que hay que comenzar a comprender que la arquitectura que hacemos, las edificaciones que proponemos, tienen una perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, hay un tema cultural que está muy arraigado siempre, que es, por ejemplo, esta es la arquitectura que hizo Pérez Jiménez. Las mejores obras se hicieron en tal periodo político y todas estas cosas. Bueno, sí, está bien. Estamos pero hay hablando que, quizás de estructuras de sí, alta permanencia en el correcto. tiempo, pero quizás con un impacto ambiental bastante fuerte. Correcto, Importante. hay que variar ese concepto esencialmente de lo que es la permanencia y pensar que lo que estamos haciendo hoy en día, pues sí, efectivamente tiene un impacto, pero no es un impacto en el sentido de trascender, sino va a ser un impacto en el sentido de esto me va a permitir a mí subsistir dentro de 50 o 100 años con las tecnologías que estoy aplicando, como lo estoy haciendo hoy en día. Esas son cosas que hay que preguntarse y hacia eso apuesta el tema del edificio inteligente. ¿Qué son los edificios inteligentes, profesor? Los edificios inteligentes, como bien lo describió ese breve corto, es justamente un edificio que posee características que determinan de una manera eficiente la convivencia y la vida del usuario
del que usufructa ese espacio, ¿no? Con no solamente los temas tecnológicos, ¿no? Sino también los temas arquitectónicos, espaciales, de uso, más allá del aspecto meramente procedimental de me regula la temperatura de la nevera o me dice qué alimentos se me están acabando y cuáles tengo que comprar. Es decir, este tema tecnológico ha llegado hasta tal punto y hay países como por ejemplo Alemania, Noruega también, en donde ya estos son realidades evidentes, pues, ¿no? Es decir, estamos hablando de edificaciones o espacios que más allá de incorporar el aspecto tecnológico para hacer la vida de las personas un poco más cómoda, y estamos hablando allí quizás un poco también de lo que se ha denominado el Internet de las cosas, Eso es. cosas que te permiten, por ejemplo, desde tu vehículo ir prendiendo el aire acondicionado para que cuando llegues entonces tengas la temperatura acorde en la casa, sino que también esa tecnología sea incorporada un poco para reducir, por ejemplo, el consumo eléctrico en las viviendas. Sí, y hay que entender que el edificio está en un contexto. Es decir, nada te sirve que ese edificio sea inteligente por su propia condición en cuanto a reducción de emisiones, utilización de las aguas grises, negras para el tema del riego, inclusive hasta cumplir con las certificaciones ISO, LEED y todos estos temas, sino que la edificación entonces empieza a insertarse en un contexto que también tiene que funcionar de manera inteligente, porque si no, en realidad se convierte en un ente aislado que no va a poder funcionar eficientemente porque el sistema de redes del contexto que lo determina, en este caso, no está a tono con la propuesta que hace el edificio. La ¿no? de característica funcionamiento. ecológica, profesor, va inmersa dentro de ese concepto de edificio inteligente. Sí, la ecología es todo, está presente en todos los ámbitos de nuestra existencia, ¿no? Solamente que ahora tiene un realce mucho más importante porque estamos viendo que justamente con esa idea errónea de 50 años atrás, pero que no se sabía, la perspectiva histórica pues nos permite apreciarlo, en realidad eh, sí, o sea, la ecología es algo que ahora sí está en el ámbito de todo lo que estamos Es decir, que proyectando. cuando hablamos entonces de edificaciones inteligentes, incorporamos el aspecto tecnológico, como ya lo habíamos dicho, pero además ese carácter de sostenibilidad y sustentabilidad que pueda tener esa estructura. Sí, y la ecología es parte fundamental. El impacto sobre el ambiente cada vez debe ser menor, es decir, disminuirlo, porque si bien la construcción es una rama que de alguna manera genera impacto en todos los sistemas de funcionamiento del entorno, se puede trabajar de manera inteligente, coordinada, para que el funcionamiento efectivamente sea cabal y Así sea es. acorde con el entorno y con la subsistencia en el tiempo. Y de tan manera- importante será hacer o lograr hacer ese cambio de conciencia en las personas eso hacia es clave. estas nuevas estructuras, Eso es digamos, clave. habitacionales en muchos casos, pero que también pudieran ser utilizadas como edificios de oficinas o para el trabajo, que inclusive la Organización de las Naciones Unidas está incluyendo dentro de estos nuevos objetivos del milenio del desarrollo sostenible, justamente eso, hacer, digamos, espacios en las ciudades más acordes y más amigables con el medio ambiente. La Sí. pregunta que dejábamos también en el segmento anterior, ¿esto de los edificios inteligentes se presenta como una solución entonces para reducir la dependencia de estos materiales que hemos venido utilizando tradicionalmente y que lamentablemente quizás son de difícil acceso en estos momentos en Venezuela? Por supuesto. Bueno, para responderte rapidito la pregunta de los sindicatos, que lo hiciste anteriormente para tu televidente, fíjense, en Margarita yo trabajo con un sindicato que se llama Sutracene. Tenemos las mejores relaciones con ellos y el consejo que le doy a todas esas personas, que le llegue un sindicalista a tratar de extorsionar o algo, irse directo a las oficinas del sindicato. En el caso de Sutracene ha hecho una limpieza, ha votado más de 6, 8 funcionarios solamente en este año por esos mismos casos.
no firme ningún compromiso con ellos hasta asesorarse de que la persona que está hablando con ellos pertenece al sindicato y está activo en su directiva. Una valiosa recomendación para los Importantísimo, empresarios del porque sector. mucha gente Ahora, trabaja el con punto miedo. de los materiales. Ajá, fíjate, nosotros en el marco del congreso que vamos a hacer, el primer congreso de edificios inteligentes, nosotros decimos que más que un congreso es un mensaje. Nosotros estamos viendo y vimos algunos ejemplos en el sistema internacional. Nos enfocamos hacia el Consejo Económico del Golfo Pérsico, países como Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, lo que ha hecho Dubái, lo que ha hecho algunas ciudades. Hace 10 años son países que son estructural y socialmente petroleros muy parecidos a Venezuela. Sin embargo, ellos hace 10 años diversificaron esa gran cantidad de dinero que le entró en edificios inteligentes. Hoy no solamente desarrollaron el sector turístico, sino que el sector inmobiliario llama mucho la atención a nivel global. Definitivamente los arquitectos hoy, así estamos en Venezuela con la peor de las situaciones, tenemos que seguir proponiendo, tenemos que seguir exponiendo a las personas y a todos los ciudadanos las alternativas, porque este no es un tema político, este es un tema técnico. Y actúan muchos actores, no solamente los arquitectos. Actúa la banca pública, la banca privada, Ahora, los mismos ciudadanos que van a invertir en sus viviendas. ¿Estos edificios inteligentes materiales diferentes a los que se utilizan en cualquier otra edificación de nuestro país? Por supuesto, fíjate. A veces cuando vemos edificios inteligentes, lo primero que nos viene a la mente es un edificio de Chicago o un edificio en Dubái, y son edificios inteligentes para ellos, que tienen una condición totalmente distinta a la nuestra, a la venezolana. En Margarita trabajar con barro, ¿Condiciones climatológicas? o con un clima tropical es inteligente. Inteligente no quiere decir que tiene que tener vidrio y tiene que tener una computadora. Al contrario, tiene que utilizarse los materiales de la zona y de la forma más adecuada, no solamente a nivel bioclimático, sino a nivel tecnológico, porque vemos muchas obras que después que hicieron la casa se ponen a poner cableados por afuera para poner el DirecTV, para poner el Wi-Fi. Definitivamente todo eso tiene que estar planificado al momento de construir. Ahora, estás hablando de materiales como por ejemplo el barro. Te escuché mencionar, muchísimas personas se preguntarán, bueno, ¿qué tan perdurable sea esto en el tiempo? ¿Qué tan seguro además puede ser una edificación construida así, digamos, con estos materiales? ¿Ustedes en algún momento del proceso interfieren o modifican el material para hacerlo un poco más rígido, más estable? En realidad, muchas personas creen que el barro es un material ecológico y sí, bueno, proviene de alguna forma de un proceso de la naturaleza, pero tiene un alto impacto también porque digamos que los materiales proceden y no están procesados pues como tal. En la edificación inteligente hay que categorizar estas cosas muy bien, en el sentido de que la inteligencia de la edificación es un concepto general, no se va hacia una particularidad. El uso del material es un elemento que complementa el funcionamiento de toda esta edificación, pues, ¿no? Y allí, pues, entonces se incluye el tema, como lo repito nuevamente, el tema tecnológico, pero no es tanto en este caso la utilización del material, sino de cómo ese material se utiliza efectivamente, como decía Juan, para las condiciones particulares en donde está proyectado ese edificio. Puede ser que el barro funcione para X país en determinada circunstancia económica, ¿no? Pero cada país o cada lugar inclusive de la geografía de ese país te impone condiciones que van a determinar cómo va a ser el funcionamiento inteligente de esa edificación. Inteligencia para nosotros, por ejemplo, fueron, volviendo al tema histórico que de alguna manera siempre está presente, las edificaciones de la ciudad universitaria que se planificaron considerando los elementos del clima. Es decir, hablábamos inclusive en la pausa de los parques que se planificaron allí, todo este tema de la disposición de los edificios para evitar la incidencia directa de los rayos solares y pues disminuir el calor dentro de la edificación. Correcto, las ventilaciones cruzadas y todas estas cosas son elementos que de alguna manera en la arquitectura venezolana han estado presentes, pero que con el transcurso del tiempo, las modas, las tecnologías mal utilizadas, pues han ido derivando en situaciones no tan favorables
que de alguna manera ahora tenemos que componer. Pues, Digamos que lo que cambiaría ahora sería qué materiales vamos a utilizar para construir este tipo de estructuras, utilizando quizás los mismos principios, Podría ¿no? ser, Un sí. poco para disminuir el impacto o la aprovechar utilización, alguna aprovechar cosa. las condiciones Sí. del lugar. Así es. Y también la incorporación de la tecnología, que es bastante Así es. importante porque no hay que dejarla de lado en estos tiempos donde prácticamente estamos dependiendo de ellas. Ustedes hablaban sobre la importancia de cambiar la conciencia en la población sobre este nuevo tipo de edificaciones, por decirlo así, algo relativamente novedoso. Pero, ¿cuánto es o qué tanto es la disposición del sector privado de la construcción para también adentrarse en esas aguas? De eso vamos a hablar enseguida.